Hola, ¿qué tal están? Estrenamos este mes de diciembre La aventura del saber con las letras como protagonistas. Por una parte, porque nos acompaña de nuevo nuestra querida filóloga Luna Paredes con un nuevo taller de español. En esta ocasión, Luna nos quiere recordar lo importante que es la revisión y la corrección antes de enviar o presentar un texto. Porque claro, quizás en este mundo de continuas prisas no sea lo más normal, pero qué importante volver a leer unas cuantas veces lo que escribimos para corregir las posibles faltas de ortografía, los errores gramaticales o las frases confusas. En este mundo de prisas, muchas veces no llegamos a revisar nuestros textos, se nos cuelan faltas de ortografía, errores gramaticales, frases sin sentido, así que vamos a darle en este taller de español la importancia que tiene la revisión y también la corrección. Luna Paredes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Quedamos así a lo loco? Sí, es que los tiempos que estamos viviendo nos exigen un poco de prisa y no nos paramos a repensar todo lo que hacemos. Entonces, bueno, aunque son obviedades, lo que vamos a hablar hoy son muchas obviedades, creo que es importante dedicarle, como tú decías, ¿no?, un poquito de tiempo a decir qué significa revisar, qué significa corregir y en qué nos podemos centrar cuando escribimos un texto. Así que, bueno, pues vamos a empezar a saber qué significa esto de revisar y corregir, porque tenemos una imagen como negativa de estos términos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos al diccionario a ver qué nos dicen estos términos. Sí. El diccionario nos dice que revisar es ver con atención y cuidado. O sea, que ya para empezar no tenemos nada negativo, ¿no? Y corregir es enmendar lo errado. Aquí sí que entramos, ¿no? Sí. Aquí ya nos han dicho que lo hemos hecho mal. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, también es normal, o sea, errar, aparte de que es humano, es bueno porque aprendemos mucho del error, sí, ¿no? Sí. Entonces, siempre lo recuerdas después. Sí, entonces siempre tender a pensar que lo que vamos a hacer no es el producto final y no es lo perfecto, sino que, bueno, pues puede haber cosas que podemos enmendar, pues es algo positivo. Que no lo digo yo, que lo dicen los propios escritores y los propios autores, lo vamos a ir viendo. De hecho, tenemos que pensar que, y los propios autores, la diferencia entre un autor que escribe con frecuencia o una persona, no necesariamente autor de literatura, sino alguien pues que escribe informes a diario o que escribe correos electrónicos a diario o que redacta pues para su trabajo el documento que tenga que redactar, ¿no? La diferencia entre alguien que está acostumbrado a trabajar con textos y alguien que no es el enfoque que tenemos hacia la revisión, ¿no? La revisión es parte del proceso de escritura, ¿no? Nosotros estamos componiendo, planificando, pensando cómo vamos a escribir. Bueno, a vosotros los periodistas también os pasa continuamente, ¿no? Estamos pensando, repensando, planificando y revisando. Este dibujito viene del libro del español correcto, que es que a veces me olvido de mencionar, pero todo lo que hago tiene que ver con lo que hicieron los autores de estos libros, Florentino Paredes, Salvador Álvaro, Zaida Alonso, o sea que quiero también, Zaida Núñez, remarcarlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un documento, tenemos que estar continuamente revisándolo. Como decía antes, esto lo dicen los propios escritores. Flaubert decía: escribir significa reescribir. Cada página que escribo la vuelvo a escribir, dice Francisco Ayala. Juan Marsé dice: si escribo un par de páginas, habrá solo un párrafo o unas líneas que sirvan. Fíjate, ¿no? El resto tiene que ser reescrito porque tal y como está, carece de vida, dice Juan Marsé, ¿no? O Mauricio Cartún, que es un dramaturgo argentino: escribir es corregir. Todo lo demás es catarsis, ¿no? Todo lo demás es vomitar lo que lanzo, pero escribir de verdad es corregirlo, ¿no? Y si lo hacen ellos y lo han hecho ellos, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Efectivamente, ¿no? O sea, su ejemplo nos tiene que valer, ¿no? Entonces, tenemos que tender a pensar que revisar no es una parte tediosa del final del documento, cuando ya he terminado, ahora me tengo que volver a poner a releerme todo y a ver dónde hay una errata. No es solamente eso, es reorganizar, darle un poco más de vida, como dicen los propios escritores. Y pues lo que dice Juan Marsé aquí, ¿no? Dice, tengo que escribir, me valen un par de párrafos, dejamos pasar un tiempo, los escritores lo hacen, dejamos pasar un tiempo para asentar lo que hemos escrito, repensarlo, darle una vuelta y luego ya volvernos a poner a escribir y a reescribir el documento. Que también, como tú decías, ¿no? Con este mundo de prisas, no nos damos ese tiempo para decir, bueno, hemos enviado, antes de darle a enviar al correo,
Vale, pausa. Me tomo un café, Y bueno. si me lo puedo permitir, ¿no? Y entonces después podré tener las ideas un poquito más asentadas, que también es importante, porque también estamos dando una imagen cuando estamos escribiendo algo, ¿no? Entonces, pues igual que a veces preparamos la ropa la noche anterior para repensarlo, pues que nos demos esa oportunidad también con los textos. Entonces, bueno, pues dentro de las correcciones y las revisiones que debemos hacer, la ortografía es básica, tenemos que tratar de reparar las erratas. Además, no tenemos excusa si utilizamos procesadores como Word, porque nos lo marca el propio procesador, aunque hay veces que una errata que considera el corrector no lo es, no pero lo bueno, es. pero ya te va Pero ya, avisando. eso es, tenemos un primer filtro, ¿no? También tenemos que corregir los errores ortográficos, pues escribir las Bs, las Vs, las Hs, todo un poco correctamente, que el propio procesador muchas veces nos va a ayudar en este sentido, y también tenemos que ajustar los signos de puntuación. De esto, como hemos hablado tanto aquí, pues no voy a incidir más, pero bueno, es importante, pues los signos de puntuación cuentan cosas, estructuran el pensamiento y estructuran el texto. Las ideas, claro. Eso es. Entonces, bueno, pues cosas muy básicas como no escribamos una coma entre sujeto y predicado, por ejemplo, ¿no? No escribamos un punto detrás del signo de interrogación, de exclamación, de cierre. Cosas muy básicas. Y si no, pues que los espectadores vuelvan a revisar eso Todas es las todo, secciones, claro todo que lo sí. que hemos dicho. También tenemos que tener corrección léxica, de esto también hemos hablado, pues elegir palabras que son adecuadas, no caer en las imprecisiones, huir de las palabras comodín, no decir todo el rato el tema, el asunto, la cosa, Esas ¿no? muletillas. Sino ir con palabras con más significado más preciso para el contexto en el que se usen, evitar las muletillas, no caer en el en plan, sobre todo en textos formales, Claro. ¿no? Evitar los términos malsonantes u ofensivos y también evitar las cacofonías. Por ejemplo, sí. este ejemplo, ¿no? Cuando estuviste lo viste, ¿no? Ya suena. Sí, esas rimas. Sí, en determinados contextos, en un texto poético, literario, tiene Bienvenidas, cabida, claro. Pero si no, bueno, pues tratemos de evitarlo. Y para esto lo mejor es leer en voz alta. Y de esto vamos a hablar también más adelante. Pero también tenemos que corregir sintácticamente y revisar sintácticamente nuestras frases para que no sean muy desequilibradas, no haya frases muy extensas y otras excesivamente cortas, a menos que sea una intención estilística, que entonces ahí es posible, ¿no? Pero si no, bueno, que haya un equilibrio en nuestra manera de comunicarnos. También la concordancia, esto es tan fácil como que no haya los mismos chicos fueron a la... ¿no? O sea, que revisemos estas cosas que muchas veces por las prisas, como tú decías, se nos olvida revisar todas estas cosas. Y los regímenes de los verbos, pues evitemos los laísmos, los leísmos, evitemos todas estas cuestiones más sintácticas y repasémoslas antes de enviar algo que tenga errores sintácticos. También tenemos que saber organizar las ideas, y revisar significa también reorganizar todo el rato nuestras ideas. Tenemos que comprobar que el texto sigue un orden lógico. Esto de verdad que parece de perogrullo decirlo, pero es frecuente que nuestro pensamiento va a una velocidad muy distinta a lo que va a ir el pensamiento de la persona que lo va a leer. Entonces, y a la que va el pensamiento de lo que exige un texto, ¿no? Y sobre todo un texto publicado, sobre todo cuando lo tenemos en las manos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir un orden lógico para que nuestro lector no se pierda. Claro, porque él no está en nuestra cabeza, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos que también revisar, significa eliminar lo irrelevante. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho cosas que ya no tienen sentido? Bueno, pues se quita. No hace falta llenar páginas o llenar correos o llenar, ¿no? O sea, no hace falta. Y tenemos que revisar, por supuesto, y esto, bueno, tú lo sabes bien, los datos tienen que ser fiables y verídicos, y hay que verificarlo. No podemos lanzar mensajes que lleven al equívoco o al error. Y tenemos que reordenar el texto, es decir, cuando yo tengo un texto escrito, si considero que este párrafo sería mejor colocarlo en el primer lugar porque va a ser más eficaz, no hay ningún problema, al final somos los autores de nuestros textos, aunque sea un correo electrónico, somos los autores del texto, ¿no? Entonces, que vayamos a que sea lo más eficaz posible. Y también tenemos que ofrecer una claridad en el texto.
pues comprobar que nos ajustamos a los objetivos que nos estamos proponiendo, que el texto es adecuado para la situación comunicativa que estamos desarrollando. No es lo mismo escribir a un jefe que escribir a un amigo, no es lo mismo escribir por WhatsApp que escribir por carta. O sea, que nos ajustemos a la comunicación. Incluso un artículo periodístico depende de la sección en la que se encuentre, ¿no? Claro. Todo tiene su estructura y su lenguaje. Eso es, ¿no? Y debemos ajustarnos a esa situación comunicativa y buscar repeticiones, contradicciones para tratar de, pues, paliarlas, ¿no? Para que nuestro texto sea lo más claro posible. ¿Cuál es mi idea? ¿Cómo la quiero dar? ¿Cómo ajusto la forma? Y trato de que el lector no diga, pero si acaba de decir arriba una cosa, ¿por qué se contradice de esta manera, ¿no? O sea que busquemos estas cosas. Releer también es repensar y buscar la claridad. Corregir también es hacer que nuestro texto sea lo más claro posible. Y luego tenemos que cuidar la presentación visual, que esto parece también una tontería y no lo es. No, las cosas nos entran por los ojos. Sí, sí, todas las cosas. En el mundo todas las cosas nos entran por los ojos, ¿no? Y por eso, pues eso, los programas de comida cuidan tanto la presentación del plato, ¿no? Pues porque todo nos entra por los ojos, los textos también. O sea que pues tenemos que elegir qué tipo de fuente, de tamaño, de letra vamos a elegir, qué tipo de letra y cuánto de grande o de pequeña la vamos a hacer para ajustarnos a las exigencias de la situación. Separar bien los párrafos, ¿no? Exacto, ¿no? Respetar el interlineado, el espacio de párrafos, ajustar los márgenes, que sigan una misma línea recta, que lo hagamos apetecible, que nuestro texto sea lo más apetecible posible. Y buscar, de esto ya hemos hablado del párrafo aquí alguna vez, buscar que los párrafos no sean ni muy cortos, ni excesivamente largos, ni muy desiguales. O sea, que sean, pues más o menos tengan una misma extensión razonable, que abarque cada párrafo una sola idea. O sea, que cuidemos la presentación visual y revisar y corregir también es cuidar la presentación visual. Y bueno, pues estrategias para poder revisar bien un texto. Vale, muy bien. Tener una actitud positiva es fundamental. Claro que sí. O sea, tenemos que ser capaces de decir, voy a corregir, y además es algo que hago continuamente y lo afronto con optimismo, ¿no? No diciendo, uy, qué mal lo he hecho, debería... No sabemos escribir, ni los escritores saben escribir como para que no lo sepamos, no nos demos esta oportunidad de afrontarlo con optimismo. Ponernos en el lugar del lector, como decíamos antes. Leer en voz alta, esto es fundamental. Leer en voz alta hace que el texto... Te des cuenta, sí. Sí, adquiere... Pues eso, el texto al final está hecho para ser leído desde sus orígenes, ¿no? Para ser compartido en voz alta. O sea que si podemos... En la oficina a lo mejor es un poco difícil, pero si podemos, leamos en voz alta. Hacer resúmenes. Si nosotros no somos capaces de resumir de forma clara y breve nuestro texto, es que hay algo que no está ordenado del todo. O sea, que tenemos que ser capaces de resumir. Un buen truco, ¿sí? Y pedir ayuda. Pedir ayuda es fundamental. Si me voy a poner en el lugar de otro, pues le puedo pedir a un compañero de trabajo que lea mi texto. ¿No se entiende? ¿Qué te parece? Reviso, porque al final nuestros textos siempre tienen un destinatario, o sea que pedir ayuda y tener un primer filtro de otra persona pues puede ser fundamental. Y bueno, y usar con prudencia los procesadores de textos también nos puede servir, puede ser una buena herramienta. Buena ayuda. Muy bien, pues nos ha quedado muy claro esta clase de corrección y revisión de textos. Luna Paredes, como siempre, muchas gracias. A ti, muchas gracias.